Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine. Un placer saludarlos nuevamente en Música en 35 milímetros. Hoy arrancamos realmente una nueva edición en el año 2024 para hablar de algo que nos encanta, que es la música del cine. Yo quiero saludar muy especialmente a mis compañeros. Hoy realmente no nos acompaña Pedro Mendoza, quien vive en Lima, Perú, quien está haciendo unos trabajos y no le alcanzó el tiempo necesario para acompañarnos, pero al siempre bienvenido porque sus aportes son muy grandes. En Santiago de Chile está nuestro amigo y compañero Hugo Moya. Hugo, bienvenido nuevamente a Música en 35 milímetros. Hola Jorge, hola Gabriel, muy buenas noches o buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos estén viendo. Y bueno, muy contento que esté Gabriel acá, creo que nos va a ilustrar bastante, sobre todo sobre Sean Connery. ¿Mm? Yo creo que sí. Gabriel, en Lima, Perú, un placer saludarte también. ¿Cómo estás? Bien, Jorge, Hugo, un gusto verlos después de algún tiempo, ya muchas lunas que no participaba en el programa. Estaba yo haciendo memoria y yo participé en el año 2021. Miren, ya va a ser 3 años de aquellos programas. Recuerdo claramente, era un programa dedicado, una serie de programas dedicados a John Barry, yo los estaba siguiendo. Me gustaron mucho los programas y a raíz de algunos comentarios que hice fue que ustedes me invitaron cordialmente a participar y estuvimos como en 3 programas dedicados a Barry y luego ya sobre otros temas de la música en el cine. Así que un Claro, feliz reencuentro, amigos. así es, bienvenido nuevamente porque yo creo que tus aportes hoy van a ser muy importantes en nuestro programa. E igualmente también hacemos extensivo a la gente que le gusta la música del cine, que nos quiera acompañar ocasionalmente o en alguno de los programas con temas que podamos proponer, pues sean bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial, Hugo y Gabriel. Resulta que en el proceso, yo le cuento un poquito la historia a Gabriel Ujú. porque más o menos en diciembre empezamos como a planificar un poquito como los temas de lo que íbamos a hablar en el 2024. Y le pedí el favor a Hugo que me entregara los scores de las bandas sonoras de James Bond. Ujú. Él muy gentilmente hace todo el análisis, hace toda una recopilación y encontramos que son 25 películas. Pero hacer todo un mes de James Bond de alguna manera puede cansar mucho a la audiencia como tal. Entonces le dije que nos parecía muy importante que hiciéramos de manera ocasional hablar de la música del primer James Bond. Entonces, es decir, vamos con Sean Connery y de las 6 películas oficiales donde Ian Fleming, perdón, de las películas oficiales del personaje creado por Ian Fleming, Sean Connery arrancó. Entonces, hoy nuestro programa nos vamos a enfatizar en el personaje, en el actor, en cómo llega, cómo ha sido ese desenvolvimiento del escocés a lo largo de 1962, que es donde arranca realmente oficial la serie cinematográfica, hasta 1971, donde ya Connery dice, no quiero seguir más en el personaje. Vamos a hablar de muchas cosas, pero creo que lo más importante, Gabriel y Hugo, es que vamos a escuchar la música de las películas. Hay una selección muy interesante que Hugo nos hizo para toda la gente que nos está escuchando, porque vamos a hablar inicialmente de Doctor No. Tenemos 2 videos seleccionados con el trabajo de Hugo y vamos a colocar la música de Doctor No. Después seguimos con Desde Rusia con Amor y así sucesivamente hasta llegar a Los Diamantes Son Eternos. Pero yo quiero, no sé si quieras complementar algo más, Hugo, de esto para darle paso a Gabriel y arrancar en materia con este personaje. No, que Gabriel nos ilustre sobre Sean Connery y después nos vamos matizando con las bandas sonoras de las películas. Listo. Así que Gabriel, toda tuya la cámara, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto pues de poder compartir un tema que nos apasiona desde tantos años, ¿no? Que somos fans, ¿no? Seguidores de toda esta saga fílmica.
Bueno, en relación con Connery, pues tantas cosas que podríamos decir. Fue pues el actor que marcó todo un estilo, él fue que creó al personaje en el cine y definió todo un estilo. Un estilo que sigue siendo icónico, sumamente recordado. Cuando hay encuestas de opinión acerca de los actores que han interpretado a Bond, en opinión, ¿no?, de los seguidores de la serie, quién considera que ha sido el actor que mejor lo interpretó, la mayoría de ellos considera que, no digamos unánimemente, pero sí mayoritariamente, que fue Connery el que mejor supo interpretar este personaje, ¿no? Una mezcla de elementos, ¿no? Elegancia, sofisticación, dureza, y también sentido del humor, porque resulta que el personaje de Fleming es un personaje serio. Y una de las cosas que Connery le comenta a los productores cuando ya finalmente lo contratan para representar el personaje, protagonizar el Doctor No, una de las cosas que él dijo, le parecía importante darle al personaje mayor dosis de humor, cosa que se nota a través de una serie de frases pues irónicas que él tiene, un humor sardónico que caracteriza al personaje. Bueno, el personaje nace en la década de los 50, Ujú. muy al principio de la década de los 50, y por allá en el 54, 57, Hugo y Gabriel, hagan un poquito de memoria, en una teleserie arranca inicialmente una primera película basada en el libro de Casino Royale, que fue un programa como de media hora de 40 minutos, pero fue norteamericano, pero fue un hecho como aislado. Y en 1962 arrancan dos hombres, Harry Salman y Albert Earl Broccoli, y compran los derechos de algunas de esas películas de Ian Fleming, perdón, de esos libros de Ian Fleming, para empezar a desarrollar el personaje. Seguimos ahí, ¿cierto? ¿Vamos bien, muchachos? Así Sí, es. ahí hay que comentar una cosa, la película esa que tú mencionas, que en realidad ni siquiera, a mí me da un poco de pudor cuando dicen es la primera película de James Bond, porque en realidad yo creo que no califica. Era una Eh, teleserie, pues eso fue como de no, 30 minutos, una serial como un de un deriva, canal sí. americano que se llama Climax, y el capítulo puntual fue Casino Royale. Esto fue el año 54, el primer libro de James Bond, Casino Royale, se 53. había publicado el año anterior, el año 53, y este productor, Gregory Ratoff se llamaba, compra los derechos y los lleva o se los vende o se los cede a este canal de televisión, que no me acuerdo cuál era, si es CBS o NBC o ABC, adaptan el libro, y una adaptación bastante floja, muy centrada en el juego y sin ninguna connotación política, como la tiene la política de Guerra Fría, como tiene el libro. Entonces una película en blanco y negro, con muy poquitas escenografías, con un Bond que era americano, no era inglés, que se llamaba Jimmy Bond, que lo interpretó Barry Nelson. Y aquí al revés, Felix Leiter, que se llamaba Clarence Leiter en la película, era el inglés. Ujú. Adicionalmente había otro personaje que en este momento no recuerdo el nombre, que era el equivalente a la chica Bond, pero en realidad ni siquiera era el personaje de Vesper Lynd, y Sí. tampoco, ni de nombre, ni de carácter, ni de guión. Ajá. Y quizás lo más rescatable de esa película es que a Le Chiffre lo interpretó un actor bien reconocido de la época, que era Peter Lorre, pero, insisto, la adaptación fue muy floja, muy puntual, y estaba muy centrada en el juego de póker, o no sé cuál era el juego de la película, que, insisto, la Baccarat. vi una pura vez hace muchos años, no recuerdo No, es mucho, que no es tan buena que digamos, Hugo, y pero no al es menos para... sí es como para destacar que fue realmente como la primera aparición fílmica del personaje. Y lo otro que quería comentar respecto al año 62, en realidad, 61 más bien dicho, era Albert Broccoli quien andaba detrás de los derechos cinematográficos de Bond. No los tenía, pero sí los tenía Harry Saltzman. Y no los tenía todos, tenía por 9 libros. Ya en ese tiempo todavía no estaban los finalmente 13 libros que publicó Fleming, pero eran derechos de 9. Y, y por estos azares de la industria le dicen: conáctate con Harry Saltzman porque él tiene los derechos, y Broccoli podía conseguir el financiamiento.
Entonces lo hace y se unen y voy a hacerlo bien resumido y recorre varios estudios, no les dan mucha bolilla, lo encuentran un proyecto poco atractivo, en fin, hasta que United Artists con David Picker como manager, principal manager, le financian el proyecto y le dan $1 millón. Y para esa época ya era poca plata para un proyecto cinematográfico. Pero no había otra opción, era ese millón y nada más. Por lo tanto, quedan desechadas inmediatamente las intenciones grandilocuentes iniciales de llevar adelante, de traer a un actor, que el actor que ellos querían era Cary Grant, ¿ya? Que ya era un hombre de más de 50 años, pero que eh, estuvo dispuesto, pero no más de 2 películas, pero el presupuesto de Cary Grant, él solo costaba $1 millón, entonces no lo podían contratar. Y ahí empieza la búsqueda de actores hasta que cuenta la leyenda, ahí Gabriel me puede corregir si es que no es así, la esposa de Broccoli, Dana, le dice que vio una película Disney, Harvey, Darby, O'Hill y los enanos, algo por el estilo, Sí. donde vio un actor que podría ser el indicado, y finalmente sí, lo fue, fue Sean Connery. Y lo último, para darle la palabra a Gabriel, es que la película original con que planificaron partir la saga fue Operación Trueno. Ujú. Pero una vez que se publica eso, se genera un litigio judicial entre Ian Fleming, Kevin McClory y Jack Whittingham por los derechos de autor de esa novela. En resumen, para hacerlo corto, en los años 60, finales de los 60 o de los 50 o principios de los 60, Kevin McClory, que era un productor, más Jack Whittingham, que era un guionista, le ofrecen a Ian Fleming escribir un guión para hacer una película de James Bond. Ian Fleming acepta la oferta. McClory y Whittingham ya venían con un pre-guión que se llamaba Latitud 78 Oeste, pero el proyecto aborta rápidamente. Y lo que hace Fleming es tomar ese guión, convertirlo en novela, cambiarle el título y ponerle Thunderbolt o como Operación Trueno, como la conocimos. Entonces, claro, ahí obviamente los dos socios que le habían ofrecido el proyecto se sintieron perjudicados porque iban a hacer una película con una cosa con un guión que habían creado ellos. Y se arma toda Sí. una batahola jurídica y judicial que termina el año 64 recién. Así que cambian de idea y se van con Doctor No. Pero es más o menos la historia corta. No sé si Gabriel, en la parte Connery, tú puedes tener más interesante. Yo estoy contando la parte Bueno, más de la productora. ¿Mm? lo has resumido muy bien, Hugo. Solamente añadir lo siguiente en relación con lo que comentabas. Sí, en efecto, Dana Broccoli había visto la película de Disney, Darby O'Gill and the Little People, donde Sean Connery decía de galán, tiene un papel importante en el film y pensó que era un actor adecuado como para poder representar a la agente 007. Pero hay otra versión, la he encontrado también en algunos libros, versión según la cual el diario londinense Daily Express, que era el que publicaba el cómic de James Bond, la tira cómica de James Bond, ¿no? Por entregas, en este diario sometieron a una suerte de referéndum, en gran encuesta del público, quién consideraba el público que sería el actor adecuado para encarnar a Bond, y por gran mayoría ganó Sean Connery, actor que por otro lado ya se estaba haciendo conocido en televisión, ya había aparecido en varias producciones de la BBC, adaptaciones de clásicos, de Shakespeare, Tolstoy, y había trabajado ya también en algunas películas inglesas, la mayor parte de ellas de serie B. Entonces ya era de alguna manera un rostro que se estaba haciendo conocido y bueno, si ustedes ven esos dibujos de Bond que aparecían en Daily Express, notarán el parecido del personaje con el actor escocés. Es probable que en esa encuesta haya estado Roger Moore también, ¿ah? Entre los posibles Sí, entre los posibles votados, sí. porque Él es, cuenta él, otra leyenda sigamos con que las leyendas. en un momento, en la lista corta, como se dice, de shortlist, estaba Connery, Moore y alguien más. Y, Patrick Fle- y, McGoohan. y- Patrick y McGoohan. Patrick McGoohan, sí. Y McGoohan. cuentan que Fleming quería a Roger Moore, porque él era muy British, era como el British End-Up de ese Un momento. gentleman, Está sí. súper famoso por El Santo y otras series, pero por El Santo sobre todo en ese momento. Y,
Y Broccoli le dice muy sabiamente, no, porque Simón Templar no va a interpretar a James Bond. En el fondo, lo mismo que dijo de Brosnan cuando quedó descalificado Por Remington Steele. involuntariamente Remington 30 Steele. años después, Sí, porque la gente no va a ir a ver a un actor al que puede ver toda la semana en televisión. Entonces, no resulta esa forma. Y esa es la historia de por qué Sean Connery fue elegido. Y lo otro, lo último con esto, respecto al personaje. Efectivamente fue un personaje que rompe todos los esquemas, porque películas de espionaje, de policía, de detective, de agentes secretos, habían habido muchas en el pasado, pero ninguna había tenido el impacto y la repercusión que tuvo esta interpretación. Y hay otra leyenda, pero esta ya no está en leyenda, porque aquí hay relatos más fidedignos, que yo los vi en los documentales de apoyo de Doctor No, donde existe una versión bastante ya aceptada y unánime, por lo menos de los que participaron de ese proyecto, de que quien realmente definió el carácter cinematográfico de James Bond, que era muy distinto al literario, porque como bien dijo Gabriel, en el literario Bond era bastante violento, era misógino, era bastante desobediente, poco empático, frío, calculador, y eso para una película en los años 60, desde el punto de vista de la censura, podía ser un poco complicado, entonces lo trataron de hacer más familiar, pero quien definió toda esta sofisticación, toda esta galantería, todo este estilo, esta ida a casino, el tema del vodka martini, y todas las sutilezas que hicieron que el personaje fuera tan impactante, dicen que fue el director de la película, Terrence Claro, Young. Terrence Y Young. también dicen que fue un reflejo del mismo, ¿no? Sí, Se reflejó a sí mismo. bueno, sí, quiero es cierto. destacar aquí algo, Gabriel y Hugo, nos escribe Mauricio Marmolejo, nos dice, la historia proporcionada por Hugo es la que aparece en el especial de Inside Doctor No y en el Ujú. documental Everything or Nothing. Ahí está. Sí. No en ese, no en el Everything or Nothing, que es imposible conseguir ese documental que es re bueno, pero sí en el Inside Doctor No está ahí. Incluso habla su hija, la hija de Terrence Young. Y, Bueno, y, la, y el título es Bon Vivant. Eso es lo que era ahí. Terrence Young, un Bon Vivant. Y es, cerremos este capítulo porque Gabriel quiere aportar algo más. No, solamente diciendo lo que dice Hugo, exactamente, y quien confirma esa historia es el propio Ken Adam, ¿no? El diseño de producción de las películas de Bond, cuando comentó pues, que Sean Connery lo describe algo así como un diamante en bruto, ¿no? Que pulió muy bien Terry Young, que era además de formas muy finas, muy sofisticado, ¿no? Fueron a Anthony Sinclair, ese famoso sastre londinense, y comienza a vestirse elegante. Entonces, lo orienta mucho en la interpretación Terence Young, ¿no? Yo creo que Porque Fleming él en su aporta mucho. momento no lo quería, decía No que lo no era quería, el personaje. de hecho cuando lo conoce, dijo que Sí, él no se imaginaba así a su héroe. Él más bien había pensado el parecido a Bond, en alguna novela aparece esto, parecido a un compositor, cantante, O.A.G. Carmichael, ¿no? Más Carmichael, o menos sí. así se imaginaba, y Connery no respondía a ese perfil. Sin embargo, fue persuadido de que Connery era el actor apropiado. Terence Young también estuvo a favor de ello y bueno, quedó sorprendido después que lo vio actuar, quedó muy satisfecho con eso, ¿no? Hay incluso fotos donde aparece Connery con Ian Fleming durante la filmación del Doctor No, en De Rusia con Amor, y cuando visitó también la locación de Goldfinger. El año Y quedó 64 fue el año que murió fue el año que Fleming. murió. Sí. y quedó encantado con Connery cuando dijo Hay un que era el documental personaje. donde le preguntan a Terence Young, ¿cuál crees tú que es la causa del éxito de James Bond? Dice, Ah, primero, Sean Connery. Segundo, Sean Connery. Tercero, Sean Connery. Eso está en el documental que sí, mencionó Así, Mauricio. bueno. Sí. Vamos a cerrar un poquito este capítulo, muchachos, porque si nos quedamos hablando de Connery aquí, porque el programa tiene mucho de música, ¿cierto? Pero igual, a medida que van pasando las películas Gabriel y Hugo, podemos seguir hablando de Connery y su evolución dentro del personaje. Arranca Doctor No. Y tengo entendido que los productores empezaron a buscar el compositor para la primera película de James Bond. Y se- no sé si fue Broccoli quien pensó en Monty Norman, quien lo habían visto o había escuchado algo relacionado con él, con, No fue así. o fue Burr Ross. No, mucho más simple. El presupuesto era chico.
La chiquito. música no era el elemento al que le iban a poner la mayor cantidad de plata. Lo que hicieron fue, lo que realmente ocurrió, estos son relatos, no son, esto es información, no es una suposición mía, es que Broccoli estuvo en una comedia, en una obra musical que había compuesto Montinó. Eso fue. Que se llama Bell, No me recuerdo el nombre. Puede ser la Bell. balada del doctor Crippen. Y él le propone a Monty Norman, esto también lo cuenta Monty Norman, así que está como bien validado, si estaría dispuesto a componer la música de la primera película de James Bond, que se iba a filmar casi completamente en Jamaica, por lo tanto el ofrecimiento incluía trasladarse a Jamaica. Y eso fue lo que dice Monty Norman, que fue uno de los elementos que lo entusiasmó, fue trasladarse a Jamaica para conocer nuevos ritmos, nuevas músicas, Se llevó a la nuevas culturas. Y se esposa llevó a para la que esposa también. paseara y todo Sí, eso. Bueno, exactamente. Y, y esa es la historia, y no es más. Más que eso, no. Ahora, yendo directamente a la música, sí, algunos datos. Por favor, interrúmpanme si no están de acuerdo con lo que digo. Lo primero es que Monty Norman hizo una banda, no podríamos decir una banda atípica de Bond, porque fue la primera, no había para qué compararla. Hizo lo que a él le pareció más interesante, en donde la mayor parte de la música eran canciones de origen jamaicano, porque no eran jamaicanas, eran con algún saborcillo tropical de Jamaica, ¿ya? Y muy poquita música incidental. Ese fue el proyecto original. El tema de James Bond. Él había compuesto una comedia musical años antes que se llamaba Una casa para el señor Bisworth, que sí, era una señor. película sobre un exiliado indio en una isla del Caribe, no me acuerdo exactamente el nombre, y él en esa comedia compuso una canción que se llama Bad Thing, Good Thing, o Good Thing, Bad Thing, no me acuerdo exactamente No, bien el no, nombre, Bad Sin Good Sin. ya, Bad Thing, Good Thing, donde la melodía principal, el riff, era el pam, para pam, 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 para pam, pam. Era una canción, no era una melodía. O sea, sí era una melodía, pero no era instrumental. Y él consideró que esa melodía principal podía ser el tema de James Bond. Y de hecho, en su banda sonora, hay como tres o cuatro momentos en la película donde uno escucha con una orquestación bastante rústica, muy simple, sin gran orquesta, esta frase que es el pam, para, pam, 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 pam. Pero solo eso. Y eso no dejó tan felices a los productores ni al departamento de música de United Artists y deciden, estoy haciendo súper resumido, ¿no? Deciden pedirle a John Barry, que en ese momento estaba recién partiendo en el tema de música de cine, pero que durante la década de los 50 había tenido una banda de rock and roll instrumental inglesa llamada de John Barry Seven, le piden que haga los arreglos de este tema o de esta melodía. Y Ujú. lo que John Barry hace es toma la melodía, le hace algunos cambios en los tempos, le mete instrumentos de su banda y adicionalmente le agrega algunos segmentos. Yo diría que si lo medimos en tiempo, la parte de Monty Norman, que es el tema, el riff principal, en tiempo es bastante menos que todo lo que le agregó John Barrett. Sin embargo, por reglas musicales, que yo son muy técnicas, que yo no entiendo, queda como Monty Norman como el compositor. Décadas después hubo algunos juicios sobre la autoría del tema, eso lo podemos ver más adelante, pero finalmente el año 2001 la justicia inglesa sancionó en un juicio bastante raro, bastante desigual para John Barry, porque estaba muy enfermo, en fin, determina que el compositor del tema es Monty Norman y Monty Norman siguió cobrando regalías y royalties por el uso de su tema, tanto en las películas como en cualquier otra publicación musical. Eso es como el En, resumen. listo, ¿Mm? Hugo, vamos a hacer entonces vamos a poner, para que ustedes escuchen, el primer corte. Ahí está, lógicamente, los arreglos de John Barry y todo, pero vamos a escuchar parte de esas melodías que Norman compuso para Doctor No, aquí en música en 35 milímetros.
Estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Yo quiero entrar ahí con algo, ahí se notan en parte el arreglo de Barry y el arreglo de Norman, Y hay creo que que hacer están una claros. precisión ahí que no la dijimos Sí, antes. Eh, Este disco, el disco original que se publicó y que no ha habido una versión nueva, siempre ha sido la misma, es un disco que tiene el tema de James Bond que arregló John Barry, que es el que suena en la secuencia de apertura, y varias otras veces durante la película. Y el resto son casi todas canciones, más dos o tres temas instrumentales de Monty Norman, varios incluso ni se usan en la película algunos. Entonces lo que yo hice fue, por ahí me conseguí unas pistas extraídas desde la película y otras regrabadas después por una orquesta, y quise incorporar la música incidental de Norman, que no está en ningún disco, pero que sí aparece en la película. Y aquí hay una anécdota súper importante. John Barry tenía un contrato para hacer solo arreglar el tema de los títulos principales. Y durante la edición, Peter Hunt, que fue editor de las primeras 5 películas y director de la sexta, dice que no se podía resistir a no usar el tema de John Barry, porque era imposible, tenía que ir ese tema. Y ahí John Barry descubre que su acuerdo con los productores no había sido cumplido, en el sentido que su trabajo había sido utilizado más veces que lo acordado, pero parece que ahí hay una leyenda, le dicen, pero tú tranquilo que tú sigues a cargo de la música en las siguientes películas, para no pagarle por el uso adicional. Claro, en este lote, en este primer corte, escuchamos los arreglos de John Barry, escuchamos una de las canciones que compuso Norman y un temita que también lo compuso Norman. En este otro bloque vamos a escuchar más música de Monty Norman, para que la gente pueda conocer cuál era la música que él compuso para la película. y me acuerdo de una anécdota que la leí con Barry en alguno de los escritos, no sé si fue tuyo, Hugo, donde él dice que fue a ver la película y se extrañó Ujú. que su tema, el arreglo, Es- constantemente Sí, apareció en el film, que es sí. reforzar un poquito lo que tú dices, Hugo. Y Gabriel, me gustaría conocer su opinión también aquí sobre esto y complementar la información. Sí, bueno, de hecho aparece como unas 7 veces el tema, ¿no? Él comenta que la película se estrenó, si mal no recuerdo, un viernes, un jueves, y él va a ver la película el fin de semana en Londres y le llamó mucho la atención que el tema que él había arreglado aparece, prácticamente era el tema principal de la película, porque se escucha a lo largo de ella. Bueno, en relación con lo que Hugo nos comentaba, quería también añadir que en realidad Monty Norman había pensado en otro tema como principal de la película, que se llamaba La fantasía del Doctor No, que de hecho aparece en el disco, pero no funcionaba ese tema. Ahí surge la idea de incluir Bad Sign, Good Sign, ¿no? Pero con malos resultados, ¿no? Tanto dicho por Noel Rogers, el editor del departamento musical de United Artists, como del propio Terence Young, que calificó ese arreglo como un desastre, dijo. Se trataba de un desastre. Entonces ahí es donde Noel Rogers llama a John Barry para los arreglos, y eso le tomó un fin de semana, según lo que cuenta Barry, un fin de Y semana para... hay otra anécdota, Gabriel. Sí, En el disco, que todavía en el disco El que el álbum, conocemos. ¿sí? El primer tema se llama James Bond Theme. Y al final del disco hay uno que se llama The James Bond Theme. Ese The Sí. James Bond Theme es el tema que Norman compuso para James Bond y que no sale en la película, ni siquiera está. Lo usan para musicalizar el tráiler de la ujú, película, pero no aparece nunca en la película. Como la mayoría de los temas que compuso Norman y que se publicaron en el disco, no aparecen en la película. ujú. Por eso les digo que lo que vamos a escuchar ahora son temas que no son parte del disco, sino que los sacamos de otra parte. ¿Mm? Bueno, Ujú. vamos con ese segundo corte, muchachos. Aquí en Música en 35 milímetros.
excelente la edición musical, Excelente, sí. Hugo. Y yo creo Felicitaciones, que Hugo. las imágenes apoyan mucho. Hay que quitarle el mood Sí, para lo que iba a que decir, nada de lo que escuchamos en este bloque está en la aparece en el banda disco, sonora. está en la banda sonora, pero sí todos los temas esos los compuso Montinor. Mauricio Marmolejo nos escribe aquí de la canción. ¿Qué opinan de Under the Mango Tree? Ah, Particularmente es la canción que más me gusta Claro. Ujú. de Sí, hubo todo lo versiones que que hay. decían que, hubo versiones, estas son versiones, que yo tenía otra versión respecto de eso, Gabriel, a lo que tú comentaste. Yo tenía la versión de que habían pensado en Under the Mango Tree como el tema de los créditos principales. Sí, Esa versión yo la tuve. Pero finalmente eso se desechó, aunque aparece al final de los créditos principales, en la escena de los ciegos. Ah, no, ese es Tree Blind, no. Bueno, la canción pero es Under the una, Mango Tree se escucha muchas veces en la película, en distintas versiones, incluso cantada en una oportunidad por Connery y Ursula Andrews. Paréntesis, qué bella que era Ursula Andrews bellísimo. ahí en esa está. película. Ya, y Pasen. bueno, eso. Pero convengamos que la edición musical del disco no fue muy afortunada. Falta mucha música. Nunca, increíblemente, nunca se ha hecho una regrabación o un rescate de las pistas sonoras, como sí se ha hecho con otras. Y por ahí, por los años 2000, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Praga, Ujú. que hizo dos discos dedicados a James Bond, rescató un par de temas a gran orquesta. Uno de esos está acá, o dos de esos están acá. Y eso sería. No hay una banda sonora completa con música original de Doctor No. Y yo Por no le ejemplo, daría mucho más tiempo a eso. la escena inolvidable de la tarántula, ¿no? La Claro, por música tan ejemplo, eso. característica, por ejemplo, Que ¿no? Es Mickey Mouse, porque cuando le está pegando a la araña es con música. Es una Sí, música, ahí donde la música se compagina milimétricamente con la secuencia del. Exacto, es un tema. Bueno, es lo que Habría que Erika nos agregar, diría Mickey Mouse. que pues Monty Norman no era precisamente un compositor de films. Él era, Jamás. había sido cantante y había devenido un compositor, pero de musicales, fundamentalmente, ¿no? Su trabajo estaba en el teatro. Creo que había compuesto la música de una película anteriormente, pero ese De, no era Se su llama especialidad. Buana, algo de Buana. Call Me Buana. Eso vino después. Call Me Después, Juana, para Harold producida Saltzman. por Broccoli Salzman, Sí. No, justamente. Saltzman solamente creo. Ah, Ah, no, los dos, sí. sí, tiene razón, tiene razón. Sí, sí. Bueno, nos escribe Mauricio. Mauricio está muy activo y nos dice que Jamaican Rock es la favorita, pues, de él, de la banda sonora de Doctor No. Sí. Vamos a pasar. Dime, Gabriel, porque Sí, tenemos que nada seguir. más, bueno, que hay tres canciones que destacan. Una de ellas se llama Kingston Calypso, la música es muy jamaiquina, mucho calipso. Luego, bueno, el tema de Under the Mango Tree, que lo graba la esposa en el disco, por lo menos, lo graba la esposa de Monty Norman, Diana Copeland, ¿no? Y otro tema más que suena ahí, que es Jump Up, ¿no? Eran las tres canciones principales de Bueno, la. Y Connery, Jamaican Rock tengo la impresión de que no suena en la película, pero puedo estar equivocado porque son muchos temas, no recuerdo bien. sí. Solamente Co- para concluir, para que pasemos a la siguiente, esto fue todo lo que Monty Norman hizo en esta serie. Trabajó para Salzman y Broccoli con Iguana uno o 2 años después, y después se enemistaron finalmente. No, Y si no, uno se no, pone a ver, se pone en un poquito a ahondar, Hugo y Gabriel, la vida de músico de Monty Norman en bandas sonoras es muy limitadita, pero bastante. ¿no? Y después del año 62, uno busca y no hay mucho que ver. Vivió de Entonces, sus regalías del tema de. exactamente. Él vive de eso, vive de ese tema. Ya falleció ya hace un año, creo. Pero bueno, esa es la historia del origen, ¿ya? Porque a partir de ahora, la, el control, la propiedad, la potestad musical cambia de dueño por las siguientes 7 películas o 6 películas. ¿Mm? En Así es. forma excluyente y en forma absoluta. ¿Ya? Bueno, entramos a 1963. Es la segunda película que protagoniza Sean Connery. Estamos hablando desde Rusia con Amor. Tengo entendido que para Connery y Gabriel, esta fue su película preferida Sí, de la serie.
Así es, ¿no? Él siempre comentó que para él la mejor película que había protagonizado como Bond era De Rusia con Amor. Así es, Esa ¿no? fue la primera Ah, película que yo vi de Connery. ¿Perdón? Esa fue Fue la la primera. primera película que yo vi de Connery realmente, y es muy por el estilo de espías. Aquí entran dos compositores, uno es John Barry y el otro es Lionel Barr. Inicialmente, Hugo, tengo entendido que a Barr le habían propuesto que compusiera inicialmente la banda sonora, pero después de La hablar, canción, después Creo que fue al dijeron revés. solo la principal. canción. Y Creo que fue al Barry revés. fue al revés, Sí, solamente la creo que canción. la idea inicial del departamento musical era que Leonard Burt hiciera la banda sonora. Exacto, la banda sonora. Y ahí alguien dijo, no, 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 Barry. Y Leonard Burt que componga la canción. Ese fue el cambio. ¿Mm? Y creo que ha sido la mejor decisión en su momento para la serie y lo que significó para la serie. Sí, ahí hay que decir un par de cosas. Bueno, aquí podemos entrar a hablar ya de De lo la que sería estructura, la ¿cierto? estructura musical de James Bond, que él se ha mantenido en el tiempo con algunas variaciones, pero ¿cuáles serían? Para el que no nos ha escuchado antes. Y otra cosa, aquí empieza el otro especial de John Barry, el especial de John Barry Bond, porque el que hicimos antes era del No Bond, ¿ya? La estructura musical tenía los siguientes elementos: una canción principal, un tema principal que normalmente se escuchaba en la vistosa y siempre esperada secuencia de créditos iniciales que era tan característica de la saga y que todavía lo es. El uso del tema de James Bond durante la banda sonora, el uso instrumental y el uso instrumental de la canción principal dentro de la banda sonora. Y Y adicionalmente, el había un tema. cuarto elemento, es que habitualmente la canción principal la componía el mismo compositor de la banda sonora. Esta fue una excepción, porque Barry no la compuso, pero la usó abundantemente durante la película, y todo lo demás se cumple en esta. Ah, y lo otro que aquí no se cumple es que para la secuencia de créditos iniciales usaron una versión instrumental mezclada con el tema James Bond, perdón, una versión instrumental de Rusia con Amor, mezclada con el tema James Bond, pero fue la única, y después el Servicio Secreto de Su Majestad, en que en la secuencia de título no tiene una canción. El resto siempre fueron las canciones principales. Bueno, arrancamos entonces. Vamos a escuchar de una música. Aquí está esa primera tanda, esa sección que hemos tenido para ustedes desde Rusia con Amor. Estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Hugo y Gabriel, ya comienza, este es como los primeros avances, empezar a formar ese esqueleto musical. Barry comienza más o menos ya a estructurar un poquito lo que podría ser el famoso sonido Bono, que realmente se consolida o se conoce como tal en Goldfinger. Pero aquí hay muchos elementos que creo que son importantes porque el compositor ya venía como desarrollando y trabajando algunas cosas con relación a esto. Yo Así creo es. que aquí todavía no nace el sonido Bond. Es una muy buena banda sonora, pero todavía no está el sonido Bond. Yo creo que viene en el siguiente, el Goldfinger. Eh, pero sí, aquí dos cositas musicales, ¿ah? Una es que el debut del tema de John Barry, que se llamaba 007, que Es aquí lo usa dos espectacular. veces y que después aparecerá en varias películas más que compuso John Barry. Y lo otro es que encuentro que los arreglos de esta banda sonora son espectaculares. Sí.
Y además, concuerdo con Sean Connery, yo iría más allá que Sean Connery. Yo creo que De Rusia con Amor es la mejor película de toda la historia de James Bond, en mi opinión, por cierto. Algunos pueden discrepar, pero en mi opinión, porque es la película que mejor refleja el espíritu de lo que fue el personaje, refleja muy bien la época. Tú en cada escena respiras Guerra Fría, en cada momento tú sientes que la tensión, la desconfianza, el oeste contra el este de la época, está en todo momento, no siendo los rusos los malos de la historia, entre comillas. ¿No? Nunca lo fueron en todo caso, en ninguna de las películas. Y, y yo creo que aquí Barry demostró que tenía las cualidades y las habilidades, pero el verdadero sonido Bond, en mi opinión, surge en la siguiente película. No, claro, Que pero aquí son va como muy de esos la mano de la comienzos. canción, ¿eh? Sí. Eso va Gabriel, llegando. Y quiero darle, y siempre me quedé con la inquietud, creo que alguna vez lo hablamos, y es que de alguna manera ese tema compuesto por Barry del 007 era tratar de buscar, lo siento yo más como para los temas de acción, ¿cierto? sí, sí. Donde Bond aparecía. Pero por momentos me dio la sensación de que quería ser como el reemplazo del tema de Monty Norman. No sé si estaré equivocado. Podría ser en su momento, aunque no pegó tanto. Nunca se supo lo que dijo, nunca lo Nunca. declaró, Ujú, pero era difícil porque el otro tema estaba demasiado potente. Era parte del éxito de la primera película y era parte del personaje. Ya no era tan fácil disgregar una cosa de la otra. ujú. Era uno más el otro. Exacto. Gabriel. Quisiera añadir que a diferencia del Doctor No, en De Rusia con Amor, en la primera película el énfasis está puesto en las canciones. Aquí sobre todo está en el score dramático. Barry viajó a Turquía. Cuando comenzaban las filmaciones, él viaja a Turquía un poco para capturar la atmósfera de Estambul. Él comenta que realmente le sirvió de poco, lo que pudo, fue una experiencia interesante en todo caso por su exotismo, pero musicalmente no lo ayudó mucho. Y que ya luego, porque no desarrolla, él lo dice, ¿no? Escalas turcas propiamente en la música del film, pero sí inspirado claramente en la música oriental, como se puede apreciar en la música en el campo gitano, por ejemplo. Y es donde por primera vez ahí se escucha el tema de 007, ¿no? Y Connery mucho más aplomado, mucho más seguro de su papel, donde se nota un poquitico más como todos esos elementos que Fleming escribió de él. El Así es. hombre seguro, irónico, con su humor por allá socarrón, pero muy bien manejado, el conquistador, el playboy, en fin, tenía como todos los elementos. Y hay algo que me gustó mucho de la película, voy a hablar, es el tema de Esmers. Esmers en los libros de Fleming era como la organización de espías soviéticos. Es, Espionen, Esmer Splendid, ¿cierto? espionen. Ese era como para las novelas de Fleming, ese era el servicio de espionaje ruso. Ruso. En en la última de Craig, si no estoy mal, mencionan algo de eso. No recuerdo, Ese no recuerdo, pero en el exacto. cine Y, ellos usaron y, Spectre, lo cambiaron y de por ahí Spectre. empezaron a trabajar Spectre, por los De hecho, laditos. hay otra anécdota ahí con eso. En el libro, la maquinita que Bond tiene que rescatar se llama Spector. Lector, exacto, Spector, no. En Ah, el libro se llama Spector, perfecto. porque la organización criminal era Smerch. Como en el cine la organización criminal era Spectre, pensaron que si le ponían Spector iba a ser confuso. Por eso que le cambiaron por Lector. Y lo otro es que Sean Connery tuvo la suerte de que sus primeras cuatro películas estuvieron fueron muy fieles a las novelas. así es. Y eso ayudó mucho a que las películas tuvieran ese valor tan de credibilidad, porque de alguna manera no se distorsionaron los guiones. Y seguidas. Obviamente se eliminaron elementos de sexo, de violencia, sadismo, obviamente que eso no lo podían poner, pero si uno relee los libros, las historias son muy fieles, tanto Doctor No, de Rusia, Paul Finger y Operación Trueno. Y más adelante, pero ya no con Sean Connery, George Lazenby, al servicio secreto de su majestad. Y de ahí hasta Casino Royale no tenemos un guión muy ajustado a la novela original.
Así es. Vamos entonces con el segundo corte, muchachos. From Russia with love, I fly to you, much wiser since my... ¿Algo más de esta película? Aparte de la espectacular voz de Matt Monro, Y fue usada el... en los créditos finales la canción, y no fue Sí, utilizada en los créditos principales. Y lo otro que es una pregunta que les quiero hacer, porque esta revisita que hice a las músicas de John Barry y en general de las películas de Bond, yo encuentro tan frenético y tan estimulante, más que la melodía principal del tema de 007 de John Barry, es la previa, las combinaciones de percusión, trompeta, que es como van haciendo un tremendo, pero es realmente, yo encuentro que es lo más grande de Sí. esa banda sonora, es la previa a la melodía principal. No sé si están de acuerdo conmigo o La, no, pero quería la comentarlo. importancia de los metales, por ejemplo, Sí, ¿no? Los metales, la percusión, notable. eso es de las cosas que más me gustaron de la banda sonora. Pero no tanto esta, sino porque yo arranqué con Thunderball. Y en Thunderball es muy fuerte ese tipo de instrumentos. Y desde ahí Sí. empecé a querer un poquito más y a admirar y apreciar a John Barry. Vamos a De hecho, cerrar mucho. fue Sí, de dime. la música de Bond, de las películas, la más demandante para Barry, ya lo explicaremos en su momento, fue Thunderbolt, justamente por eso. Aparte que es la música más larga de un film de Bond, eran como 80 minutos, me parece. Además, súmele que la película era muy larga. De Así es. todas era la más larga en su momento. sí. No se nota en todo caso, Jorge, que tu película favorita es esa, porque con el medio Por logo que eso tienes en puse, tu espalda, la puse. Es mi película. Bueno, como ya estamos cumpliendo la hora y nos falta todavía, vamos, vamos a cerrar con Goldfinger. Creo que aquí nos podemos detener también un poquito, porque esto tiene unas fórmulas muy interesantes. O sea, la misma fórmula se repite, pero ya muy bien explotada por Barry. Hay una historia que a mí me gustó, me llamó mucho la atención. Esta película es de 1963, llegamos 62, perdón, 62, 63, 64, 65, 66. Las películas vienen muy seguidas, pero es la historia de Michael Caine. Yo Ujú. creo que aquí ustedes nos pueden ayudar un poquito y Michael era muy amigo de John Barry, eran amigos de muchas cosas, de juergas, de fiestas, de yo no sé qué. Y un momento en que Kane se quedaba algunas veces en el apartamento de Barry, y en una de esas noches, Barry empieza a componer los primeros toques para el tema de Goldfinger, que fue un éxito rotundo. Sí, es cierto. Eran muy amigos, como bien lo recuerdas tú, y temporalmente va a vivir al departamento de Barry Michael Caine. Entonces llega una noche al departamento, ve a Barry que está tocando el piano, está componiendo, sabía que estaba componiendo la música para la siguiente película de Bond, y sube a los altos Michael Caine y se va a dormir. Y a la mañana siguiente baja a tomar el desayuno y lo encuentra a Barry sentado al piano. Y durante toda la noche había compuesto el tema de Goldfinger, y de hecho se lo tocó, le dijo, ¿qué te parece esto? Y fue el primero que escucha el tema de Goldfinger, ese tema icónico en la historia musical de Bond. tal cual como lo cuenta Gabriel. Esto lo relató el mismo Michael Caine. Michael Caine. Sí.
Y aquí yo diría que se cumplen todas las reglas que yo mencioné hace un rato. Canción principal para los créditos iniciales, compuesta por el mismo compositor de la banda sonora, utilización del tema instrumentalmente en la banda sonora y abundante uso del tema jazz. Aquí están las cuatro elementos de la fórmula que no funcionan perfecto y que funcionarían por varias películas más. Y un Y lo otro, perdón, elemento sí, en relación con la canción principal, normalmente contrataban a un actor, perdón, a un cantante que fuera conocido, una estrella de la época, cantantes de música popular, ¿no? Que tuvieran reconocimiento. Fue el caso de la película anterior con Matt Monroe y luego acá con Shirley Bassey, que ya era una estrella en Gran Bretaña y se consolidó a raíz de este éxito. esto tiene mucho que ver con que ya no teníais 1 millón, teníais 10 millones para hacer la película. Bien. Entonces todo Ah, cambia. De hecho, las canciones se grababan con orquesta de 90 músicos, ¿ya? sí. Eh, bueno, la canción de Goldfinger es probablemente la canción más icónica de James Bond, es la más conocida, es la más reconocible, incluso hasta algunos la confunden con el tema de James Bond a ese nivel. Y la interpretación de Shirley Bassey marca totalmente. Voy a hacer una declaración previa. No es mi banda sonora favorita ni por cerca de las 25, ¿ya? Pero sí le reconozco en esta, me gusta más Operación Trueno, por eso que hago esta declaración, y también me gusta más las siguientes. Pero nunca me impactó tanto. Pero ahora que hice esta revisitación, como les comenté, descubrí varias cosas. Y creo que el elemento fundamental del éxito musical está en la canción y en el uso, cómo Barry la usa Claro. en la película. No solo para algunos momentos románticos, incluso muy atenuada, con interpretaciones muy de cuerdas, pero en los momentos de acción es tremenda. Pero sin duda que la interpretación de Shirley Bassey es la que marca y queda como una huella indeleble hacia el futuro. Yo creo que cuando se hacen los rankings de la mejor canción de James Bond, probablemente en un 90% es esta canción la elegida como la mejor. En mi opinión, no o sea, a ver, lo voy a explicar bien. En mi Es que es opinión, el, es la mejor canción bondiana. Eso sí, sin ninguna duda. Pero no es la Barry, mejor canción de la saga. Para Barry, mí. exacto, Barry manifestó que él estaba muy orgulloso de esta canción porque en algún momento el grupo musical de la actualidad era los Beatles y él desbancó a los Beatles de esas primeras posiciones y para él eso era un mérito muy importante dentro de Además que esas la anécdotas. anécdota de la grabación, que les tiró el final a Chile Basic y casi se desmayó cuando terminó de marcar la última nota cuando grabaron la canción. Eso también lo cuentan ambos como dato anecdótico. Y es que aquí se suman muchas cosas, Hugo y Gabriel. No es solamente la música, la canción, sino que ya el personaje mucho más consolidado. El villano, empiezan a aparecer esos villanos diferentes. O sea, apareció en Doctor No, desaparece un poco en Desde Rusia, pero aquí Goldfinger marcó como un hito importante en ese estilo de villanos megalómanos, en muchas cosas. O sea, tenía todos los elementos. Y hay un dato que me gustó, porque si Hugo hizo el repaso de la música, a mí me tocó hacer el repaso de la película para Mm. colocar las imágenes. Y era la posición de Honor Blackman, que era una mujer con decisión, con temperamento, que de alguna manera no fue tan dócil como las chicas Bond anteriores. Y Pero ese, eso y ese está muy tipo, ajustado, eso estaba muy ajustado a la novela. Ahora, en la novela, Pussy Galore era derechamente lesbiana, no había ninguna duda. Acá nunca se usa la palabra, no, ella exacto, usa la palabra inmune cuando James Bond trata de seducirla, le dice, no te va a resultar conmigo porque soy inmune. esa es la palabra Pero, exacta. pero bueno, mira, eh, aquí hay momentos icónicos. En esta película están los momentos más icónicos de la serie, está la chica pintada de oro, está el auto, el Aston Martin, está el sombrero Es que hay asesino de muchas Oud, cosas, ahí muchas está el cosas. rayo láser. Entonces, Por su Va- estructura, es la película que va a definir, que va a sentar un canon para las películas que vinieron después. Tanto la película como estructura fílmica como por la música. esa es Bueno, la fórmula.
Listo. Y Hugo hizo, aquí vamos a colocar 3 videos porque la música de verdad es muy buena y con muchos elementos interesantes. Arranquemos. Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch. Estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Esta es la película perfecta de James Bond en su momento. Creo que se reunieron, toda la fórmula fue completa. ¿Vamos con el segundo corte, muchachos, o quieren decir algo más sobre el trabajo de Barry acá? Vamos Bueno, con el también interesante el trabajo de los compositores, los letristas, ¿no? Leslie Bricusse, Sí, Anthony Newley, ¿no? Que lograron captar muy bien en la letra al villano, en este caso Goldfinger. Eh, el sonido metálico destaca muchísimo. En algún momento Connery decía que, perdón, John Barry decía que lo que él quería expresar era justamente que ese sonido metálico, transmitir el oro, ¿no? La dureza del oro, ¿no? Un poco el sentido del espíritu atmosférico del film. excelente. Vamos entonces con el segundo corte. Aquí el trabajo de Barry es perfecto, es como El poesía, láser, esas Sí, cuerdas, parece las que fueran cuerdas. las cuerdas las que van sí. cortando el metal, porque qué manera de transmitir la sensación del peligro con esas cuerdas fijas que son, Y lo que no, hicimos, es y lo que espectacular. hicimos ahí, Hugo, es colocar las imágenes de la música. Y Claro, eso por creo eso que nos que da un poquito más de fuerza como al tratamiento. Es que tiene todos los elementos. y en el último Además, tema tú puedes observar ahí los metales, las percusiones con toda su intensidad. Y lo otro, que estas versiones, este es un tema que me llamó la atención a mí, en las sí, versiones pausadas de Goldfinger, el uso del arpa es una cosa Sí, que te conmueve, digamos, y son sí. dos pasadas, no es más que eso. No, aquí yo creo que aquí la calidad de arreglos, no sé si los arreglos lo hizo John Barry, pero quien lo haya hecho, o el mismo Barry, fueron espectaculares. Los arreglos. Genial, sí. bueno, y vamos a cerrar con el último corte. Este ya es un poquito más movido porque las secuencias de las películas nos permitía ir hacia allá. Aquí están en música en 35 milímetros.
Estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. No, es perfecta. Pero realmente, Admirable. sí, a mí me La encanta. genialidad de Barry. Sí, yo creo que lo empezamos a escuchar y los tres somos fans de Barry por todo su trabajo, pero creo que inicialmente fue porque crea ese sonido de Bond. Es un sonido que hoy todavía se mantiene y creo que eso es parte de esos ejercicios importantes de esa herencia que ha tenido Barry a lo largo de la historia del personaje. Y cuando algún compositor futuro se quiso escapar de ahí, fracaso. Hasta ahí llegó. Sí, fracaso. ¿Mm? Hasta, Eh, sí, sí. dime. No, eso te iba a comentar que yo creo que aquí queda marcada la huella musical hacia el futuro. Con esto queda, esto es, por aquí va la mano. Por supuesto que después esto va evolucionando. Y lo otro que quería comentar, y que lo dije así de refilón hace un rato, es que estamos hablando de un compositor que en su vida no bondiana hacía una música totalmente diferente a la que estamos escuchando acá, que vamos a escuchar en las siguientes películas. Entonces, ahí está el valor. El tipo tenía esa capacidad de trabajar en varios mundos con distintos estilos y con una habilidad compositiva que a los que somos fans de Barry nos para los pelos. Aunque ya a mí no me queden tantos, pero te conmueve. Nos escribe por acá Juan Campillo para ir cerrando el programa. Dice, los mejores tracks de Barry son los que emulan la canción principal en cada película de James Bond. Ujú. Sí. ¿Sí? Es que eso era parte, él era como una especie de autoimposición. Él Sí. decía, no puedo no usar la canción, o sea, independiente que la haya compuesto yo, es como obligatorio usarla. Y Y, bueno, obviamente si la componía él, con mayor razón, pero, y fue pero él lo una tenía como fórmula norma. fue la fórmula que funcionó. Sí, lo que pasa es que en películas futuras, pero bien más adelante, a veces los productores elegían un compositor de la banda sonora que no se enteró nunca cuál iba a ser la canción principal de los créditos de la película, y por lo tanto, como no la conoció, nunca la utilizó. Estoy hablando de Michael Kamen, estoy hablando de Eric Serra, estoy hablando incluso del mismo David Arnold cuando él no compuso la canción. ¿Mm? Así que, bueno, pero hay mucho paño que cortar. Vamos recién en la tercera y son 25. Yo Así espero es. que Gabriel nos siga acompañando, aunque sea en los de Sean Connery, aunque igual queda extendida la Sí, invitación para que estés en sí, todas. yo más bien les agradezco la invitación y cuenten conmigo para el próximo programa, que analizaremos Ah, bueno. las tres películas siguientes, pues, ¿no? Listo. Entonces, la próxima semana estaremos con Solo se vive dos veces, perdón, Thunderball, Solo se vive dos veces y Los diamantes son eternos. Excelente. El tema del servicio secreto de Su Majestad, como lo habíamos mencionado en el chat nuestro que tenemos, Gabriel, lo haremos un poco más adelante porque el programa tiene pues otro tipo de músicas y otros, y no queremos como saturar las cosas de uno. Entonces, y nos da para una media hora, yo creo que máximo, Hugo, ¿cierto? Porque aquí hay Sí, muchas cosas también que pero yo, conversar, la pero verdad, no, Jorge, una opinión personal, yo la tendría a mano por si acaso. no, aquí Porque está, ya es está de la época, lista. digamos, es de la época. Claro. Entonces, lo que pasa es que a Entonces, lo mejor la gente no hacemos un sabe. break en lo de Connery. Sí, lo que pasa es que si nos da el tiempo en una de esas, nos cabe la de Lazenby y cerramos la década de los 60 de una. Y total, es una sola película de George Lazenby, no son muchas. Y Entonces, la música es espectacular, muchachos. además que Sí, musicalmente, bueno, no estamos adelantando, pero musicalmente Al Servicio Secreto de Su Majestad va en la misma línea de las dos anteriores de Connery y la que después Connery hizo después de Lazenby, que fue Los Diamantes Son Eternos. Entonces, no nos vamos a salir del tema. Ujú. Y como parece dijo muy en su bien. momento, y como dijo en su momento Barry, Mr. Lazenby no lo hizo bien. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que para no ser actor, para no tener ninguna Un experiencia modelo en actuación, australiano. hizo una película bastante digna. A mí me Ojo, gustó ¿ah? mucho. A mí me Ojo gustó que mucho. para muchos está entre las La tres mejor. mejores películas de la saga y para algunos es la mejor, Sí. a pesar de George Lucas. Cuando nos toque hablar de eso lo vamos a comentar. Lo explicaremos.
¿Algo más, Así apareció en Gabriela? una encuesta en la revista, el 007 Magazine, la encuesta que hubo antes de que se estrenara Skyfall, fueron justamente para los 50 años de la saga Bond, ganó como considerada por los seguidores de la serie como la mejor película de la saga, Al servicio secreto de Su Majestad. Le seguía el Goldfinger. Mucha sorpresa. Hugo, te agradezco mucho. Pero siempre está, Sí, perdona, pero de Rusia con Amor siempre está entre las tres, en Ah, todos los sí, rankings. sí, Siempre, verdad. siempre. es que es Eh, buenísima. sí, eso. Listo. Muchachos, nos vemos entonces el próximo miércoles a las 6 de la tarde, hora colombiana. Yo sé que la hora en Chile son las 8 de la noche. Tenemos 2 horas más en verano y 1 hora más en invierno. Todavía nos Y, queda un mes de verano. y en Perú, Igual, Gabriel, igual que La en Colombia. misma hora que en Colombia. la misma hora que en Colombia. El Gabriel, único país entonces, que, el único país que no cumple su uso horario normal somos nosotros. Estamos ustedes con son la los hora del relegados, los Atlántico, renegados, entonces. estamos con la hora de Buenos Aires, o sea, la hora del otro extremo. Es Sí, una Listo. ridiculez, pero es así. Muchas gracias, muchachos. Disfrutamos mucho el gracias. programa. Gracias por la invitación. No, y ahí estás, Vámonos. igualmente, ahí estamos. Entonces vamos con la despedida. Regresamos el próximo miércoles para seguir disfrutando de la música del cine y esta segunda parte que hemos venido haciendo con relación a Sean Connery y su papel en James Bond. Una feliz noche para todos. Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine.